Hola, buenas tardes. Continuamos nuestros estudios sobre Dios el Padre en la serie de Fundamentos de la Fe. Hemos estado viendo varios atributos de Dios. Actualmente tenemos a la vista sus atributos morales y con esto también vemos que Dios quiere que nosotros manifestemos estas cualidades en nuestra vida. Hemos visto la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Esta tarde continuaremos viendo los atributos morales de Dios, así entendemos más quién Él es y lo que Él desea en nuestras vidas. Recordemos lo que dijo Jesús a Felipe en Juan capítulo 14, verso 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y sí, nosotros estamos mirando a Dios el Padre, pero cuando tú miras a Dios el Padre, tú ves a Jesús. Y cuando tú miras a Jesús, tú ves a Dios el Padre. No que ellos sean la misma persona, pero vemos el carácter, su naturaleza, sus atributos son uno. Así que no se confundan y piensen que hablamos de Jesús aquí. Nosotros no solo hablamos de Jesús cuando miramos los atributos de Dios, pero estamos viendo a Dios el Padre, un Dios manifestado en tres personas distintas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y vamos a ver más, vamos a tratar más con ese asunto de la Trinidad cuando sigamos un tiempo más adelante en los siguientes estudios. Pero hoy vamos a ver un atributo más de Dios el Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, nuevamente que podemos compartir de tu palabra, lo que tú eres, Señor. Permite, Dios, que podamos adquirir, Señor, este conocimiento y que enraizado en nuestras vidas, Dios. Gracias por estos fundamentos, Señor, que podemos aprender. Te pedimos tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver su fidelidad. Otro atributo moral de Dios es que Él es fiel. En otras palabras, Dios es confiable, lo que Él ha dicho es cierto y Él va a ver que esto suceda. O sea, podemos confiar en Él, podemos confiar en lo que Él nos ha dicho. Ahora, si Dios no fuera fiel, si Él no fuera fidedigno o confiable, estaríamos en problemas. Nosotros nunca sabríamos si cuándo podríamos confiar en Él. Y imagínate una relación de esta forma. Imagínense un esposo o esposa que no es fiel. Tú no podrías confiar en él en absoluto, porque realmente no hay una relación allí. No crecería, porque la persona no podría ser de confianza y lo mismo es cierto con Dios. Si Él no fuera fiel, nunca podríamos desarrollar esa relación correcta o cercana, íntima con Él. Nuestra relación con Él nunca crecería. Generalmente nosotros como seres humanos buscamos fidelidad en el hombre y también buscamos fidelidad en Dios. Nosotros sabemos que el hombre falla, que Él no siempre es fiel, pero Dios nunca falla. Él siempre es fiel, Él es siempre confiable. El libro de Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 24 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
Todo lo que Dios nos ha prometido ocurrirá, llegará a pasar, sucederá, y no quizás, lo hará. Y es su fidelidad que nos garantiza ese hecho. Dios no miente y en consecuencia lo que leemos de Él en las Escrituras es la verdad. Y por eso podemos descansar en lo que Él nos ha dicho. O sea, nosotros no tenemos que escoger y elegir o especular lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Su palabra es verdad. Y así lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra es verdad y eso sucederá como he dicho anteriormente. Y más importante aún, como Dios ha dicho. Recuerden lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 17 y verso 18. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y aquí está el asunto. La J y la tilde son los signos de puntuación más pequeños que existen en las escrituras hebreas. Y Jesús básicamente dice que, para ponerlo en nuestro idioma, ni un punto de una I, o ni una cruz, ni una tilde, o un palito cruzado de una T pasará hasta que toda la ley se cumpla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cumplió Jesús con la ley haciendo sus palabras fieles, cumpliendo a cabalidad sus palabras? ¿Realmente cumplió la ley? Y podemos responder absolutamente. Él cumplió con la ley perfectamente. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Y cómo él lo hizo? Miren, escuchen cuidadosamente lo que se nos dice. Jesús cumplió con las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas en que él trajo completa revelación. Todo fue revelado. Jesús cumplió con la profecía predictiva de la ley y los profetas en que él es el prometido, demostrando la realidad detrás de las sombras. Jesús cumplió con el castigo de la ley y los profetas para nosotros por su muerte en la cruz, tomando el castigo que nosotros merecimos. Un comentarista llamado Adam Clark escribió, aunque toda la tierra infierno deben unirse para estorbar la realización de los grandes designios del Altísimo, sin embargo, todo será en vano, incluso el sentido de una sola letra no se perderá. Entonces, las palabras de Dios que señalan sus diseños son tan inalterables como su naturaleza misma. Si Dios es fiel, si Él es veraz, entonces lo que Él dice sucederá, se cumplirá, se cumplirá y será completado tal como Él ha dicho. Ahora, la palabra fidelidad viene de una palabra que significa permanecer o soportar. Y la idea aquí es que una persona fiel es una en la que tú con seguridad puedes apoyarte sin ninguna dificultad. Por lo tanto, si Dios es completamente fidedigno, si Él es completamente fiel y Él es, entonces nosotros podemos confiar en Él. Si tú no tienes esa seguridad, si tú no le crees, entonces tú no tendrás el soporte sobre el que recostarte, como Dios desea que tú tengas, y ese soporte es Él. Así, al enemigo le encanta llevarnos a dudar de la fidelidad de Dios. Y veamos algunas escrituras que nos muestran la fidelidad de Dios. El Salmo capítulo 119, verso 89 al 90 nos dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste.
Miren, piensen en las muchas cosas en las que nosotros depositamos nuestra confianza. Los amigos, en artistas, cantantes, equipos de fútbol y así un montón de cosas más. Y al final, el único que verdaderamente resiste el paso del tiempo es Dios y su palabra. Y es asombroso en quién ponemos nuestra confianza. Que a menudo nos desilusionamos, sin embargo Dios dice que confiemos en Él, porque Él nunca falla, o Él nunca fallará y nunca nos decepcionará. Pero en lugar de creer a Dios, depositamos nuestra confianza en el hombre que en el fondo es necio poner la confianza en Él. Si depositamos nuestra confianza en cualquier otra cosa excepto Dios y su palabra, vamos a encontrarnos que ellos son como la arena movediza. No podemos confiar. Solo Dios y su palabra son como una roca sólida en la que podemos construir nuestra vida. Isaías capítulo 40, verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, cuando alguien experimenta tiempos difíciles, si comienza a dudar de la palabra de Dios, desconfiar de lo que Él tiene que decir, lo que Él ha prometido, va a estar desolado por las situaciones en las que se va a encontrar, va a estar agobiado por las cosas que van a venir a su vida porque anda buscando la liberación del hombre y no de Dios. Todos nosotros a lo que tenemos que asignarnos es a Dios y a su palabra, porque sin eso todo parece y será sin esperanza. Ahora veamos dos textos para mostrar que Dios mira sobre ti, observa sobre ti que Él es fiel y necesitamos mirar hacia Él, no importa a través de lo que estemos pasando. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. En 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Miren, pregúntense, ¿qué está tratando de hacer el enemigo en nuestras vidas? Él está tentándonos generalmente para que pequemos, para que nos movamos lejos de Dios, y eso puede ser duro, puede ser muy difícil, porque Él quiere que tú falles, Él quiere destruir tu testimonio, pero fíjense y noten quién es fiel. Es el Señor, porque Él nos guardará, Él nos vigilará, y Él sabe exactamente lo que estamos pasando. Así que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos manejar, y en la tentación, más encima, hay una manera de escape. Y eso es a través del Señor, mirando hacia Él y no la situación o las circunstancias, porque Él es fiel. Y no olvidemos eso nunca. Al enemigo también le gusta que nosotros dudemos de nuestra salvación. Tal vez no nos salvamos, o tal vez fuimos salvos y ahora no somos salvos. Y eso está equivocado, porque tú no puedes perder aquello por lo que tú no hiciste nada para obtener. Dios hizo el trabajo, Él pagó totalmente la deuda que debemos y nuestra salvación está segura en Él, no en nosotros. Nosotros vamos a fallar, pero mientras nuestra salvación esté segura en Él no habrá problemas. Se basa en su fidelidad y no la nuestra. Si se basara en nuestra fidelidad,
ninguno de nosotros entonces se salvaría. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, cuando Pablo habla de vida eterna, él no está hablando simplemente de la existencia de la vida, sino que está hablando de la vida abundante, y esa vida abundante solo se es encontrada en Jesucristo. De hecho, Jesús nos dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida eterna, esa vida abundante, es una posesión presente para nosotros. Y es también una esperanza futura. No es una incertidumbre, sino una esperanza en la promesa de la palabra de Dios. Que lo que Dios ha prometido, Él puede hacer que suceda. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Porque Dios no puede mentir tal como Él nos dice. En Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Juan nos dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así Dios es fiel y lo que Él nos ha prometido, Él hará que pase. Tenemos esa esperanza y esa esperanza no se basa en los buenos deseos, sino que se basa en el Señor mismo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, antes de que el tiempo comenzase, Dios prometió que Él daría a su creación la vida abundante, la vida eterna. Y lo ha hecho. Y esa vida es encontrada solo en Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y creo que Él hizo esto muy claro. Esa abundante, esa vida abundante, es encontrada solo en Él. Por lo tanto, tenemos esa posesión presente de vida eterna, esa vida abundante en Cristo, y estamos esperando por una esperanza futura cuando seamos reunidos al Señor. Pablo lo puso así en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Dijo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza está en Él y sus promesas para nosotros, lo que ocurrirá, o sea, en eso, en lo que va a hacer. La pregunta es, ¿podríamos estar seguros y muy seguros? Sí, porque Dios es fiel. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y Pablo aquí está hablando de nuestra santificación, de lo que Dios ha iniciado, Él lo terminará. En otras palabras, podemos estar seguros que el trabajo que Él ha empezado en nosotros, Él lo va a completar. Lo dice claramente en su palabra en el libro de Filipenses. Estamos seguros de nuestra salvación porque Dios es fiel. Y ya que Él nos ha llamado, Él terminará el trabajo en nosotros. En otras palabras, Dios te salvó, Él te santificó y Él te va a llevar a la gloria. Y nosotros solamente tenemos que poner eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Quiero compartir palabras de A.W. Tozer relacionado a la fidelidad de Dios. Un libro que hemos estado
extrayendo algunos conceptos de el conocimiento del santo. Dice: creo que se podría demostrar que casi todas las herejías que han afligido a la Iglesia a lo largo de los años han surgido de una creencia de cosas inciertas sobre Dios o de un exceso de énfasis sobre ciertas cosas verdaderas que han llegado a oscurecer otras cosas igualmente verdaderas. Engrandecer cualquier atributo al mismo tiempo que se excluye otro equivale a caminar derechamente hacia uno de los tenebrosos pantanos de la teología. Y sin embargo estamos constantemente tentados a hacer precisamente esto. Solo podremos tener un concepto correcto de la verdad si nos atrevemos a creer todo cuanto Dios ha dicho acerca de sí mismo. Es una grave responsabilidad la que el hombre toma sobre sí cuando se pone a corregir la autorrevelación de Dios, de tal forma que saca de ella aquellos rasgos que a él, en su ignorancia, le parecen objetables. Con toda seguridad debiera caer una ceguera parcial sobre todo aquello suficientemente presuntuoso como para tentar algo así. Y es algo totalmente innecesario. No tendremos por qué temer cuando dejamos que la verdad permanezca tal y como está escrita. No hay conflicto alguno entre los atributos divinos. El ser de Dios es unitario. Él no puede dividirse a sí mismo y actuar en un momento dado impulsado por uno de sus atributos, mientras los demás permanecen inactivos. Todo lo que Dios deberá concordar con todo lo que Dios hace. Su justicia deberá estar presente en su misericordia y su amor en su juicio. Lo mismo afirmamos con respecto a todos los atributos divinos. La fidelidad de Dios es un dato esencial de la sana teología, pero para el creyente se convierte en mucho más que eso. Pasa a través del proceso del entendimiento para seguir adelante y convertirse en alimento nutritivo para el alma. Las escrituras no solo se limitan a enseñar la verdad, también indican sus usos para la humanidad. Los escritores inspirados eran hombres con pasiones como las nuestras que habitaban en medio de la vida. Lo que ellos aprendieron acerca de Dios se convirtió para ellos en una espada, un escudo, un martillo. Se convirtió en la motivación de su vida, su buena esperanza y su confiada expectación. Sobre la fidelidad de Dios descansa toda nuestra esperanza de bendición futura. Solo porque Él es fiel, no quebrantará sus pactos y honrará sus promesas. Solo teniendo una seguridad completa de que Él es fiel, podremos vivir en paz y mirar con tranquila firmeza a la futura vida. Cada corazón puede hacer su propia aplicación de esta verdad y sacar de ella las conclusiones que la propia verdad sugiera y sus propias necesidades hagan notar. El tentado, el ansioso, el temeroso, el desalentado puede encontrar una nueva esperanza y buena alegría en el conocimiento de que nuestro Padre Celestial es fiel. Él siempre será fiel a la palabra que ha empeñado. Los hijos del pacto, en medio de las duras presiones de la vida, pueden estar seguros de que Él nunca quitará de ellos su amorosa misericordia, ni permitirá que falle su fidelidad. El conocimiento del santo de AWB 12. Entonces, no solo es importante que nosotros conozcamos, entendamos y creamos que Dios es fiel. Sin embargo, debemos tomar esa verdad y la verdad aplicarla a nuestra vida. O sea, hacemos realidad nuestra fe. Y aquí nuevamente está el asunto. Las personas tratan de ser fieles, confiables, fiables a su prójimo. Pero eso nunca será cumplido de la manera que Dios desea hasta que primero seamos fieles a Él. Cuando tú miras el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas 5, una de las manifestaciones del amor ágape, el fruto es la fidelidad. Así que caminar en el Espíritu quiere decir que tú debes rendir tu vida a su guía y tú debes someter tu vida a su control. Por lo tanto, cuando tú lo haces, el fruto del Espíritu Santo fluirá a través de ti porque tú caminas con Él y, como he dicho antes, una de las manifestaciones de ese fruto o amor ágape es la fidelidad. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, cuando describe a aquellos que Él conoció y a aquellos que Él no conoce.
y las manifestaciones externas de alguien que no caminaba con el Señor eran su desobediencia a la palabra de Dios, o sea, su infidelidad. Y en el otro extremo del espectro estaba la persona que conocía al Señor y el Señor le conocía y él era fiel, en que era obediente a la palabra de Dios. Fíjense el contraste. Mateo capítulo 7, versos 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, uno de los atributos de Dios es que Él es fiel y como sus hijos, Él desea que nosotros seamos fieles y Él nos recompensará en consecuencia. Y por favor, entendamos, yo no puedo poner énfasis en esto lo suficiente, que estos atributos de Dios que estamos estudiando son para que apliquemos también a nuestra vida. No es solamente conocimiento, no es solamente algo intelectual. Estas no son algunas verdades aisladas que realmente no significan nada en el mundo real. Cuando Dios manifiesta estos atributos, y ellos son atributos naturales para Él, también nosotros debemos hacer estos atributos fluir de nuestras vidas. Miren nuevamente lo que A.W. Tozer dice: los atributos de Dios no son rasgos aislados de su personalidad, sino facetas de su ser unitario. No son cosas en ellas mismas, sino más bien pensamientos con los que pensamos en Dios, aspectos de un todo perfecto, nombres dados a cuanto sabemos que es cierto con respecto al ser divino. Para tener una comprensión correcta de los atributos, es necesario que los veamos todos en unidad. Podemos pensar sobre ellos separadamente, pero ellos en sí no pueden ser separados. Al estudiar cualquiera de los atributos, la unidad esencial de todos ellos se hace evidente muy pronto. Por ejemplo, vemos que si Dios es autoexistente, también deberá ser autosuficiente. Y si tiene poder, por ser infinito, deberá tener todo el poder. Si posee conocimiento, su infinitud nos asegura que posee todo el conocimiento. De igual manera, su inmutabilidad presupone su fidelidad. Si él no cambia, se sigue de aquí que no puede dejar de ser fiel, puesto que eso le exigiría un cambio. Todo fallo dentro de la personalidad divina sería un argumento a favor de su imperfección, y al ser Dios perfecto, no podría tener lugar. Así, los atributos se aplican unos a otros y demuestran que no son más que destellos que disfruta nuestra mente de ese ser divino absolutamente perfecto. A.W. Tozer, el conocimiento del santo. Y esto es importante que nosotros entendamos, que ninguno de estos atributos es más importante que otro, ni son operados independientemente el uno del otro. O sea, hay una bella armonía que fluye de estos atributos de Dios hacia nosotros. Y, y qué gozo saber esto y poder aplicarlo a nuestra vida. Y aún cuando podamos ser infieles, no se nos olvide que Dios permanece fiel. Él nunca cambiará. Y nuevamente, qué consuelo debiera traer a nuestras vidas la fidelidad de Dios, porque Él permanece fiel. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo en ella, Dios. Que sea fundamentándose en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Domingo, 11 de la mañana.